Hola, soy Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés y escritor, y este es el quinto vídeo del curso Cómo empezar a escribir de Me Gusta Escribir. Hasta ahora hemos visto cómo elegir el tema, cómo elegir el narrador, cómo construir nuestros personajes y finalmente nos centraremos en las cuestiones de lenguaje que terminarán de dar forma a nuestra historia. Comenzaremos con las descripciones. Tened en cuenta que cada capítulo, cada escena, cada momento que escribamos tiene que transmitir una sensación concreta. A la hora de describir, por ejemplo, un campo, tenemos que tener claro qué es lo que queremos transmitir con esa escena. Si queremos transmitir tristeza, o queremos transmitir alegría o soledad. Según esa sensación que queremos transmitir, describiremos nuestro paisaje de una manera o de otra. Utilizaremos unas palabras de una manera o de otra. Utilizaremos un campo semántico diferente. Por ejemplo, si queremos transmitir tristeza con la descripción de un escenario, utilizaremos adjetivos que denoten esa tristeza. Eso es lo que llamamos utilizar un campo semántico concreto para transmitir una sensación. Siempre será mucho más literario decir que un personaje iba andando por un lecho de hojas muertas que no decir el paisaje le transmitía tristeza. Si recordáis, en uno de los primeros vídeos hablábamos de la explicación y de la connotación. Cuando utilicemos los adjetivos y las descripciones de forma connotativa, estaremos sugiriendo. En cambio, si explicamos claramente lo que siente el personaje en cada escena, lo que estaremos será informando o explicando. En una novela es tan importante lo que decimos como lo que no decimos. Ahora mismo hablábamos de las descripciones, pero es verdad que no hace falta describir todo lo que un personaje ve ni todo lo que un personaje hace. Por eso, a la hora de seleccionar la información que queremos transmitir al lector, tenemos que tener muy claro que hay cosas que no es necesario contar. Para eso utilizaremos las elipsis. Realmente tenemos que seleccionar de forma dramática aquellos momentos que ayudan al arco argumental del personaje. No hace falta que digamos, por ejemplo, que una mañana se levanta y compra el pan si realmente eso no ayuda a avanzar nuestra historia. La elipsis es precisamente eso, saltar, omitir todos aquellos momentos de la vida del personaje que realmente no nos hacen falta para nuestra historia. Pero no solo eso, la elipsis también puede servir para transmitir tensión o suspense. Por ejemplo, en el caso de una novela policíaca, a lo mejor no estamos interesados en contar cómo se ha desarrollado un crimen. Ahí también podemos utilizar la elipsis para dejar en la oscuridad al lector, conseguir tensión, conseguir que se enganche a la historia y solo será al final cuando desvelemos qué había pasado en esa escena que en su momento no contamos. Eso también es una elipsis. Otro de los elementos fundamentales para escribir es el diálogo. Hemos hablado de las descripciones, hemos hablado de las elipsis y, como estas, el diálogo también tiene que ser utilizado solo cuando se necesite. ¿Para qué nos sirve el diálogo? El diálogo nos sirve para transmitir información que de otra manera no podríamos contar, o también para caracterizar mejor a nuestros personajes. Como decíamos en el vídeo anterior, no todos los personajes hablan igual, cada uno tiene que tener su propio estilo, su propia voz. Huyamos del diálogo innecesario. Pongamos en boca de nuestros personajes solo aquella información que sea relevante. Utilicemos el diálogo también para aligerar momentos en los que las descripciones han sido muy largas. O también utilicemos el diálogo para avanzar la historia, avanzar la acción, de forma que no podríamos hacerlo con las descripciones. De la misma forma que el diálogo solo tiene que ser utilizado en las ocasiones en las que nuestro texto lo necesite, lo mismo pasa con el estilo. Hay que tener mucho cuidado en no pretender escribir bien demostrando nuestro vocabulario. Esto es algo que los editores también sabemos muy bien. Cuando un escritor simplemente lo que está haciendo es alarde de lo mucho que sabe a la hora de escribir y no alarde de lo que realmente necesita su historia para que ésta funcione. Seamos sobrios, seamos económicos a la hora de utilizar el lenguaje. Tengamos mucho cuidado con el estilo, no repitamos palabras, leámoslo en voz alta, de forma que así evitemos cualquier tipo de cacofonía. Es muy importante saber utilizar bien los adjetivos. No digamos una nube blanca, porque sabemos que todas las nubes son blancas. Utilicémonos, como hemos hecho con otras cosas a lo largo de este curso, para sugerir, para darle una vuelta a la realidad. Será mucho más interesante, por poner otro ejemplo también muy usado, pero que puede servir, decir
nube algodonosa, porque eso lo que nos estará dando es la sensación de un tiempo plácido. Otro de los recursos que funcionan muy bien en las historias son los detalles ominosos, los objetos. Esto lo vais a entender muy bien con uno de los ejemplos que ponía Chekhov al hablar de sus obras de teatro. Es la famosa pistola de Chekhov. Si en el primer acto se le enseña al lector una pistola, él ya sabrá que en algún momento esa pistola va a volver a reaparecer y probablemente tenga una función en la trama. La suma de estos recursos, cómo utilicemos el diálogo, las descripciones, la atmósfera en las escenas, las elipsis, los detalles ominosos, los objetos, la suma de todo esto será finalmente lo que imprima el ritmo y la fluidez a nuestra novela. ¿Y qué es el ritmo en una novela? Aquello que hará que el lector no se aburra y no la abandone. Volviendo a Chekhov, el escritor ruso decía que escribir es borrar. Y este es el último consejo que quería transmitiros. Escribid mucho, pero sobre todo, volver sobre lo escrito, probar cosas diferentes, probar narradores diferentes, quitar adjetivos, borrad cosas, porque realmente al final todo lo que sea superfluo, lo único que hará será interponerse entre la historia y el lector. Imaginad que ya tenéis el manuscrito terminado. El siguiente paso es darlo a conocer a los lectores, publicarlo. En el próximo vídeo veremos cómo hacer esto.